Muchas gracias por asistir a este último encuentro del ciclo de conferencias dedicado a la exposición La conquista del mundo por la imagen, sobre Óscar Domínguez, sobre su época, su contexto. En fin, ha sido una aventura apasionante, ciertamente, este ciclo, la exposición en sí misma, que ya cierra mañana sus puertas. Tenemos solamente un acto final, una visita a las 12. Si alguien quiere sumarse mañana, están invitados, por supuesto. Decíamos que cuando planteamos el concepto de la exposición, buscamos un concepto que fuera lo suficientemente amplio, que reflejara las distintas etapas del artista, sus distintos momentos, sus obsesiones. Y si bien habíamos partido primeramente de la época cósmica, y Juan Manuel Bonet va a hablar hoy de un cuadro muy significativo, sin duda, tal vez el más importante de ese periodo, ciertamente luego ampliamos el campo de miras para dar cabida a todos esos momentos, ¿no? La conquista del mundo por la imagen, ustedes saben que es el título, la referencia de un libro de 1942 en el París ocupado, donde Domínguez participa con este grupo clandestino en la ocupación de poetas, de pintores, y es sin duda una publicación de mucho interés que retoma algunos temas que siempre importaron al surrealismo, como la poesía involuntaria, la poesía automática, el automatismo, el jazz, en esa creación del artista. Bueno, para mí es un placer, un honor presentar a Juan Manuel Bonet, una persona que es, en fin, afín a esta casa, porque hay que decir que Juan Manuel, prácticamente desde los principios, ¿no? y la prehistoria del museo, ha estado vinculado a él. Recordamos en aquellas reuniones, ¿no? Que hacía el consejo asesor del entonces Yodac, en fin, de forma muy activa, o sea que ha participado de forma activa, como digo, en esas adquisiciones selectivas para la colección, que también se fueron incorporando piezas de mucho calado, de mucho interés para la colección de Domínguez. También en el caso de colecciones como la de César Moro, Vicente Huidobro, su participación fue decisiva y crucial. También participó en el concurso que hubo para la dirección artística, la primera dirección artística de este centro, allá por el año 2007-2008. Y, en fin, yo creo que es una persona bien querida, bien respetada, con un largo currículum. Me gustaría citar algunas cuestiones. Cuando planteamos el ciclo de conferencias, la idea era dar la oportunidad a los conferenciantes de elegir un solo cuadro, una sola obra. Juan Manuel eligió la pintura Lancelot de Óscar Domínguez, en relación también con el Lancelot de Agustín Espinosa. De alguna manera creo que vienes a ampliar o amplificar un texto que le habíamos pedido para la exposición Una asistencia a papel en 2011, donde ya abordabas las publicaciones de Gaceta de Arte, donde estaba la figura de Espinosa como uno de los protagonistas principales. Bueno, como ustedes saben, Juan Manuel Bonet ha sido director del Reina Sofía, director antes del Iván, entre el año 2012 y 2018 director del Instituto Cervantes en París, y entre sus trabajos... Después de Cervantes Global. Y después de Cervantes Global. Y entre sus trabajos más destacados, pues hay referencias ineludibles como el Diccionario de las Vanguardias Artísticas, al que le sucede Los impresos de vanguardia en España, y también Las cosas que se han roto, antología de la poesía ultraísta. En 2019, si ustedes recordarán, la editorial Vandalia publicó también un tomo interesantísimo, Tierra Negra con Alas, antología de la poesía vanguardista latinoamericana, un volumen preparado con Juan Bonilla. En fin, hay muchos comisariados que ha realizado, muchos proyectos que ha realizado Juan Manuel, y que atañen también a la tradición canaria de la cultura. Yo creo que es muy recordada, siempre ha sido muy recordada, la exposición El surrealismo entre viejo y nuevo mundo, que fue la exposición inaugural del CAN, Las Palmas de Gran Canaria, en el año 89.
Y exposiciones también, por cierto, como El poeta como artista. Yo creo que es un catálogo aquel inconseguible, muy recordado, una exposición memorable, que de alguna manera, si no me equivoco, viene a configurar una suerte de constelación de nombres que siempre han acompañado a las actividades de Juan Manuel. El caso de Henri Michaud, de Huidobre, de Cuy-Suiters, de Ramón Gómez de la Serna, de Bretón, Granel, Severo Sarduy o incluso Padorno. Hay que decir que también le ha dedicado gran atención a un artista como Millares, de cuyo comité de expertización forma parte, y en fin, en aquella aventura de la escritura poética ha dado a luz también diversos títulos. Creo que sus libros de formas breves, ¿no? La Ronda de los Días, del año 1990, viene a ser también un título fundamental para aquellos que nos dedicamos también a la escritura y también, por supuesto, reciente, bueno, ya no tan reciente, en el año 16, antología de su poesía reunida. En fin, muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos hoy aquí, por aceptar esta invitación y por cerrar el ciclo de conferencias y de la exposición La conquista del mundo por la imagen. Pues muchas gracias, Isidro, por estas palabras de amigo. Muchas gracias al TEA, a su director, a la institución, al consejero por su asistencia. Es un placer volver aquí porque, como lo acaba de recordar Isidro, yo estoy vinculado, ya que aquí se hablará de cuevas de Guanches y de prehistoria un poco, pues estuve vinculado a esa prehistoria del museo cuando todavía se llamaba o se iba a llamar Yodac, y efectivamente se incorporaron cosas muy importantes. Acabo de ver el cuadro del dinosaurio de Magritte, por ejemplo, que fue una compra providencial de repente, ¿no? Porque apareció ese dinosaurio y encajaba perfectamente como ahora encaja en esta exposición, ¿no? En ese comité estaban, entre otros, precisamente una persona recordada, yo he escrito cuando desapareció, que es Ana Vázquez de Parga, a la cual todos los que nos interesamos por Domingos pues le debemos el que, junto con Maud, que también es una persona muy recordada, pues estuviera allí atenta a todas las barbaridades que sucedían en torno a Millares en aquella época. Ayer, cuando venía para acá, de repente caí en la cuenta de cuál fue mi primer viaje aquí y caí en la cuenta de la fecha. Y la fecha es un poco tremenda, porque fue 1973, es decir, aquí hay gente que estuvo en aquel acontecimiento, como Carlos Suárez, por ejemplo, pues la exposición de escultura en la calle, organizada por Westerdal. Yo conocí a Westerdal y a Maud a través de Elvireta, la viuda de Millares. Entonces Millares había desaparecido muy pocos meses antes, y cuando los conocí, pues estaba Eduardo organizando esa exposición de escultura, de la cual quedan tan hermosos testimonios en el parque de aquí y en la Rambla, en fin, una serie de puntos, esas esculturas que fueron un auténtico sueño, donde Westerdal volvió de nuevo a convertir esta isla y esta ciudad en concreto pues en un lugar donde había gente de todo el mundo de la máxima importancia, como los que se vieron en esa exposición. Pero ya digo que me he dado cuenta de repente de cómo pasa el tiempo en ese sentido. Cuando Isidro me habló de hablar aquí, pues efectivamente me quedé un poco, de repente dije, pues el tema podría ser Lancelot, podría ser los dos Lancelot, podría ser el Lancelot de Espinosa y el Lancelot de Óscar Domínguez, que están separados por 10 años, pero en el propio título del Lancelot de Domínguez ya viene precisamente la referencia a la latitud, ya viene ese 28 grados, 7 grados, que es el título tan geográfico, tan técnico, digamos, del libro de Espinosa. Y entonces, entre esos dos cuadros, entre ese libro y ese cuadro vamos a andar, y entre medias, pues un poco la relación de los dos, porque la hubo, y la relación de Domínguez, no solo con él, sino con el resto de los escritores de lo que un poco después, algunos habían empezado en La Rosa de los Vientos, pero luego fueron el grupo en torno a Gaceta de Arte, y dentro del grupo lo que
Domingo Pérez-Minic llamó la facción española surrealista, cuando Pérez-Minic distingue un poco entre los que estaban realmente, los que eran afines al surrealismo y los que, como él o Westerdahl, estaban interesados, pero desde una óptica un poco distinta. Eso no voy a entrar en ese análisis. Bueno, además, tengo que decir que a mí todo esto me interesa muchísimo, pero vamos, en la sala hay muchos especialistas en este tema y que han estudiado muy bien todos esos distingos dentro del grupo. Pero, en cualquier caso, me quiero centrar en ellos dos, pero quieras que no, pues Spinoza, cuyo libro, vamos, yo el libro que de él siempre acudo a él y que prefiero entre todos los suyos es Lancelot, aunque hay gente que pueda preferir Crimen, pero que también me parece extraordinario, pero yo soy muy lancelotiano en ese sentido, porque es un libro que enseguida nos lleva a otro pintor, que es Oramas, que de alguna manera pues yo encuentro más oramasiano es Lancelot que Media hora jugando a los dados, que es decir, me ha desconcertado siempre muchísimo el retrato de Media hora jugando a los dados, porque si no supiera cómo es la pintura de Oramas, a partir de Media hora me imaginaría otro pintor, me imaginaría un pintor mucho más trágico, y de repente, claro, pues hay algo que hace problema. Con lo cual quiero decir que Spinoza nos lleva a Oramas inmediatamente, pero claro, su libro también nos lleva a otro libro que es Crimen. De alguna manera, todo eso está aquí presente y luego va a estar muy presente también pues, el mundo de Franz Roh. Franz Roh, ayer le traía a Isidro un libro que Grete Piquer, una estudiosa, una historiadora del arte asturiana, ha escrito sobre la influencia de Franz Roh en Asturias. De repente una cosa, bueno, pues ha encontrado cosas verdaderamente notables al respecto. Algunos pintores que ni conocíamos, otras gentes, o pintores que conocíamos pero que no habíamos visto algunas obras que elige. Aquí, yo creo que en Canarias se podría también hacer una historia de la lectura del Franz Roh, pero eso lo voy a comentar después. En cualquier caso, empezamos con este libro y con este personaje que es Spinoza. Pongo en la pantalla una foto ya de la época de la facción surrealista, que es una extraordinaria foto de Eduardo Westerdahl, que fue un fotógrafo muy notable, en la cual está en esta posición tan absolutamente de performance, diríamos hoy, Spinoza. Él, aunque Pérez-Minic, que he releído este libro, leído pues en el año 74, que es cuando acababa de salir y lo compré, pues Pérez-Minic, curiosamente, no me acordaba que dice mucho que no les gustaba, que a ellos no les gustaba Ramón Gómez de la Serna. Sin embargo, yo pienso que esa foto tiene un punto muy Gómez de la Serna, muy la película del Orador y cosas así, y además, si repasa uno los textos de prensa y de revistas de Spinoza, Ramón sale bastante citado. Incluso una cosa muy curiosa, en el libro, que luego enseñaré su cubierta, en donde Pérez Corrales muy pioneramente recogió todos esos escritos dispersos, hay un texto que se coló y que se ha seguido colando con una equivocación de Agustín Spinoza, que es que le atribuye un libro que no había escrito. Eso es bastante curioso, pero él dice, el libro sobre el boxeador, no sé cuántos, este libro del boxeador es lo más ramoniano que ha escrito Ramón Gómez de la Serna. Pues era de un señor que se llamaba Ramón de la Serna y que tuvo toda su vida un problema, tuvo varios problemas. Uno, que era hermano de Víctor de la Serna, que era muy conocido y muy controvertido. Dos, que era hijo de Concha Espina, a la cual incluso ayudó a escribir obras. Y la tercera, que todo el mundo, y hoy en día todavía pasa, cuando yo hace poco dirigí un curso de la UIMP en Santander sobre Ramón de la Serna y alguien me dije, qué interesante, sobre Ramón Gómez de la Serna, que es muy tuyo. Digo, pues mira, no es el mío, es otro. Pero en cualquier caso, es significativo del entusiasmo de Spinoza por Ramón, que incluso le llega a atribuir un libro y le encuentra estilemas al libro que no son. Ramón de la Serna, un escritor más o menos de vanguardia también, pero no era Ramón. Y el cuadro al cual ya se ha referido Isidro antes, es el Lancelot 2833 del año 39, que luego después lo veremos en su contexto. En cualquier caso, un cuadro que es otro Lancelot bien distinto, y solo lo dejo allí eso, pero bien distinto del que nos dibuja
También el libro de Spinoza, como sabéis, está autoilustrado. Yo lo expuse en una vitrina de la exposición que ha referido antes Isidro, del poeta como artista. No tenía ningún dibujo más que añadir, pero puse el libro abierto por alguna de las páginas y reproduje unos cuantos de los dibujos porque estaba dentro de la tradición del poeta que pinta o que dibuja, que era muy frecuente en la España de ese tiempo, porque entre otras cosas en la exposición tenía también a Jiménez Caballero, del cual fue muy amigo y prácticamente discípulo, ¿no? Pero la isla que dibuja Spinoza escribiéndola y dibujándola es bien distinta de esta isla fulgurante, totalmente en metamorfosis, totalmente surreal, totalmente tanguiana, de Yves Tanguy. Sabemos que el Tanguy era una referencia fundamental para el primer Domínguez, igual que lo sería enseguida Dalí, pero probablemente lo de Tanguy quizás venga un poco antes y de hecho, pues el propio Spinoza y López Torres, me acuerdo que uno de ellos, de luego, en una reseña habla de los tanguís lechosos como algo que le interesaba a Domínguez. Bien, y aquí tenemos al protagonista, digamos, que en una foto excelente, ya de los 50, ¿no?, de Émile Savitry, que era un pintor, pero sobre todo fotógrafo, especializado en fotografía erótica en una época, pero que tiene un montón de fotos extraordinarias. Yo ayudé a que se hiciera en Valencia la única exposición que se ha hecho de él en España, una periodista de Le Monde que había descubierto el filón del archivo de él, y en esa exposición apareció esta foto y la otra en que está al lado de una bicicleta, ¿no? O sea, que es una foto, y también hay otra foto de una modelo desnuda en su estudio. En fin, hay varias y fotos del estudio de Domínguez en París. Esto es mediados de los 50. Bien, un recuerdo, de repente, pues últimamente este libro, seguro que, vamos, yo desde luego los textos de Spinoza los leí en esta edición, que es una edición de Padorno y Josefina Betancourt, taller de ediciones JB, es Josefina Betancourt. Padorno se ocupaba de la gráfica, Padorno retomó, modificándolo, vamos, simplificándolo, la cubierta de Domínguez, que luego la veremos, la real, para Crimen, y curiosamente, o quizás no curiosamente, sino simplemente por táctica comercial, la palabra es crimen. Digamos, podría haber sido Lancelot, pero es Crimen, y luego, bueno, se especifica que también van Lancelot y media hora, pero hay una especie de algo como que se piensa que el crimen vende más, digamos, o algo así, ¿no? Curioso. En cualquier caso, benemérita edición, que tiene además un prólogo del primero que en la posguerra se acercó a la figura de Spinoza y que investigó muy bien el tema, que fue Alfonso Armas Ayala, al cual yo conocí en mi primer viaje a Las Palmas de Gran Canaria, cuando todavía no había ni CAM, pero era la época de la Casa de Colón, y tengo después conseguí la plaqueta en la que me parece que se llama Agustín Espinosa Cazador de Auroras, me parece que es, pero esa plaqueta es muy buena también, y siento, y esas cosas pasan muy a menudo. Yo, por ejemplo, conocí mucho a Jiménez Caballero, pero no sé si le pregunté, creo que no le pregunté nada sobre Spinoza, porque a lo mejor en esa época todavía no me había fijado en la relación estrecha. En el caso de Armas Ayala, pues me pasa un poco lo mismo, me doy cuenta que pasé al lado de la posibilidad de saber más cosas, ¿no? Este es el libro que hicieron Alfonso Armas Ayala y Miguel Pérez Corrales, que antes lo citaba por esa curiosidad de un texto donde hay que apostillar eso, que no es el autor del libro que dice, no es Ramón Gómez de la Serna. El libro está editado por el Aula de Cultura aquí en Santa Cruz, tiene una cubierta donde la imagen que se pone no es de un pintor canario, sino que es un André Masson, el primer pintor del automatismo surrealista, digamos, y es un libro, ya digo, absolutamente benemérito y muy buscado hoy, en el cual pues pudimos rastrear todos esos textos, no solo en Gaceta de Arte, sino en la prensa diaria, que es lo que muchísimas veces al investigador se te escapa. Yo mismo, cuando hice el diccionario, pues metí muchas cosas de prensa diaria, siempre de segundas, porque la citó gente, pero se me quedaron, por supuesto, muchas fuera. Y el otro libro, que ya lo he enseñado... bueno, y la curiosidad es que yo también últimamente conseguí la edición en naranja, que esta yo no la había visto nunca, pero de repente me la pasó la hija de Manuel, que estaba
ordenando, digamos, el archivo y me he quedado esa edición como una curiosidad. Hay una que es la que he enseñado y esta otra. Este libro se ha discutido a veces algunos de los testimonios, pero yo ahora que he vuelto muchas veces sobre él, pues creo que para ese momento y desde un recuerdo subjetivo como es el de Pérez-Minich, lo más interesante me ha parecido esos distingos que hace entre los que se interesaban por la política, de un signo, de otro, los que se interesaban por el arte en un sentido más amplio, el interés de Westerdahl por el racionalismo en arquitectura, por ejemplo, que es una cosa que Maisa Navarro ha trabajado mucho, ¿no? Aquí también, o sea, todo eso, el hecho de que de alguna manera, vamos, y yo creo que leyendo a Pérez-Minich se deduce eso, y manejando la revista una y otra vez se deduce eso, se da cuenta uno de que en realidad la postura de Westerdahl era relativamente parecida a la de algún otro vanguardista, en un sentido amplio, y en concreto a la de un vanguardista que Breton también trató más o menos por esos mismos años, que es Karel Teige, ¿no? Karel Teige, Maisa hizo una exposición que era sobre una publicación, fue una publicación que era entre internacional constructivista o funcional, sí, creo que la llamaba constructivista, internacional surrealista, pues sí, estaban en ese quicio, por lo menos Westerdahl estaba en ese quicio, y los últimos números de Gaceta, por ejemplo, su propia tipografía, nos habla de una tipografía sacada de la Bauhaus, bueno, toda la revista en general está muy sacada de la Bauhaus, pero realmente hay ese compromiso con esa facción que hace que él se interesa por Nicholson, se interesa por Kandinsky, se interesa por muchísimas otras cosas, y en ese sentido podría recordar, ya digo, el tema de Teige, que fue un pionero de la pintura, de la literatura y de la teoría de arquitectura, y también vamos, que tiene una acción en pro de esa misma corriente que defendió el amigo Westerdahl. Bien, la primera revista en la que encontramos a Spinoza es una revista que yo le tengo un especial cariño, aunque no he conseguido nunca ningún número todavía de ella. Casi todas las revistas de esa época tengo, pero esta realmente es de las realmente difíciles. Pero en cualquier caso, le tengo un especial cariño por una razón, que es que el Diccionario de las Vanguardias fue cuando Trapiello y Alfonso Meléndez, su grafista de cámara entonces, que trabajaba yo junto, me maquetaron todo el libro, y muy bien maquetado, me dijeron qué cubierta quieres, qué tipo de cubierta quieres. Y yo les di esta imagen y sacaron esta misma imagen, que veréis que además es una imagen que tiene mucho que ver con la de la edición que más circuló del libro de Franz Roth, El realismo mágico. Entonces, bueno, ya digo, le dimos un aire rosa de los vientos a la cubierta de ese libro. Bien, el realismo mágico, en concreto, Spinoza lo vive desde los orígenes mismos. Aquí enseño el cuadro de la cabra pintado por Maruja Mayo después de un viaje a la isla en 1927. Y en ese viaje conoce a Spinoza y Maruja Mayo está todavía apenas empezando. Precisamente, citaba antes Asturias, ella había nacido en Vivero, en Galicia, porque su padre era funcionario de aduana y entonces estuvo destinado allí. Su hermano nació en Tui porque el padre cambió de destino y después el destino fue en Avilés y ella expuso su primera individual, fue en el año 26 en Gijón, a través de un escritor que también tiene mucha importancia en la época de Spinoza, de Jiménez Caballero y tal, que es José Díaz Fernández, que escribió el Nuevo Romanticismo. Y José Díaz Fernández fue otro más de los escritores que cayeron, digamos, fascinados por Maruja Mayo. Esta mujer jovencísima, audacísima, libre como pocas, libre en general como pocos creadores de esa época. Una mujer que cuando la conocimos, la gente de mi generación, pues acabó siendo casi amiga de la movida, y en fin, hay la célebre foto de ella con Andy Warhol, por ejemplo, ¿no? Pero es que Maruja Mayo siempre fue así, siempre fue alguien que concitó además un interés enorme por parte de los escritores, o sea, también de otros pintores, puesto que fue compañera de estudios en San Fernando, de Dalí y de Ponce de León, entre otros, que saldrán ahora, pero en concreto de escritores, pues es difícil encontrar un escritor de esa generación que no haya escrito sobre ella, además de todos los signos, porque tiene
evidentemente una relación muy estrecha con Rafael Alberti, del cual fue amante, pero tiene también en esos años una relación muy estrecha, a la que luego aludiré, con Jiménez Caballero. Este cuadro canario, fijaros al lado de qué está en esta fotografía. Es una exposición que se hizo en el Museo Thyssen de Málaga, en la cual lo que se miró fue al mundo de las figuraciones españolas de los años 20 y 30. Y en ese mundo, en la pared que vemos en la pantalla, hay 3 cuadros de oramas muy conocidos, uno de ellos la vista que él veía desde su habitación en el sanatorio donde estaba recluido, el otro esa vista de Las Palmas con la catedral y el mar al fondo, y ese cactus que quizás sea de sus obras más absolutamente emblemáticas. Luego la cabra, y luego a la derecha pues es un cuadro de los varios que hay en el Reina Sofía de Ponce de León, que fue compañero de estudios, ya digo, de Maruja en San Fernando. El Franc Ró. El Franc Ró es un libro que salió así, con esta sobrecubierta de Schrimpf, un pintor alemán excelente, el más italiano de los alemanes de ese tiempo, que luego sería un pintor de evolución ideológica complicada, porque mientras otros realistas mágicos se fueron al exilio o al silencio, pues él fue demasiado cercano a lo oficial nazi. Franc Ró, en ese momento, no titula el libro, como veis, esta es la edición del 25, se publica en paralelo a una gran exposición que había hecho otro crítico dedicada a esas nuevas corrientes, pero su libro no es solo sobre Alemania, es el post-expresionismo, no está la palabra realismo mágico, pero luego, bueno, aquí tenemos la portada, que es post-expresionismo, realismo mágico, o sea, como subtítulo, problemas de los nuevos pintores, de los más nuevos pintores europeos, publicado en Leipzig. Y este libro, pues un aprendiz de filósofo, un sacerdote aprendiz de filósofo, que era Javier Zubiri, se lo recomienda en una carta, que la conocemos, se lo recomienda a Fernando Vela, asturiano, también sale en el libro que te he pasado ayer. Y entonces Fernando Vela lo traduce, ya adelanta un capítulo en la propia revista Occidente, que la leía todo el mundo, incluidos los escritores de La Rosa de los Vientos, y posteriormente saca el libro en las ediciones de revista Occidente, donde él era uno de los responsables de la colección, de la editorial aneja a la revista, y en concreto llevaba la colección Nova Novorum, que es donde salieron los libros de la prosa del 27, digamos, y también alguno de poesía, como nada menos que El romancero gitano de Lorca y algún título de Alberti. Esta cubierta es un enigma porque no sabemos de quién es. Es curioso, hay unas cuantas cubiertas así, y esta se admiten apuestas, y un día espero que alguien acabe encontrando algún documento, algo que nos explique de quién es, porque es una cubierta excelente, pero siempre la hemos tenido que publicar como anónima. Después descubrimos que existía otra cubierta alternativa. Yo, como la encontré en Buenos Aires, creí, y además con el precio en pesos, que lo hacía mucho Revista Occidente, me creí que era solo para Argentina, pero luego no. He visto que también hay ejemplares con el precio en pesetas, pero fijaros que esta cubierta, de nuevo, es un cuadro del mismo pintor, de Schrimpf, y bueno, es una cubierta más tradicional y más realismo mágico, porque está invitando, digamos, al contenido del libro. En el frontispicio del libro, no enseño el original del frontispicio porque la foto que tenía era muy mala y no se veía, pero reproducido, en esa época los cuadros se reproducían, había que girar la cabeza, digamos, se reproducía tumbado, era muy frecuente, pues este cuadro es el que se reproduce, que es un cuadro absolutamente maravilloso de Henri Goussot. Que haya alguna leyenda urbana, yo he llegado a leer alguna teoría, pero no creo que se le pueda dar ningún crédito, pero alguna teoría que dice que no es verdad y que está pintado por Picasso. No sé si alguien más en la sala lo ha leído eso, pero yo he leído esa teoría, pero ya digo, una vez se lo comenté a nuestro común amigo Serge Fossegot y me dijo que no había que hacer ni caso. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que el cuadro, todos los cuadros de Selva, etcétera, de Rousseau, tienen una magia especialísima, pero este tiene una magia
como silenciosa y premetafísica realmente, y esas montañas, en fin, y todo esto tiene ya casi que ver con el Magritte que compramos para aquí, o tiene que ver pues incluso podría tener que ver con montañas pintadas por el propio Domínguez, ¿no? Es un cuadro donde hay una total magia de luz y ese jarrón allá y la propia guitarra, en fin, todo está en su sitio y todo es absolutamente mágico y misterioso. El albanero Rousseau es un pintor citado en el propio Lancelot, hay una referencia de repente a Rousseau. O sea, es un pintor que está en el imaginario de todo el mundo en esa época. El arte naif, inventado el término por Wilhelm Ude, que es un crítico de arte alemán que vivió en París, que estuvo casado un tiempo con Sonia, la que luego se conoció como Sonia Delaunay, etc. Bien, en el libro solamente hay tres españoles, que el primero es Picasso. Picasso en esa época es muy apoyado por los de Valori Plastici. Esta es una reproducción, esta es la cubierta de un libro que la revista, que tenía una editorial también, de Quirico, le publica a Picasso con prólogo de Waldemar George, que será Conró, otro abanderado de los nuevos realismos de esa época. El segundo español es Miró, en el cual se reproduce, tampoco enseño la reproducción en sí, porque es floja, pero aquí enseño el cuadro, es el cuadro que fue de Hemingway, La Masía de Miró. Es decir, como ejemplos son españoles que están al lado de muchos italianos, porque el libro parte de la influencia de lo italiano, de Valori Plastici, digamos. Hay muchos alemanes, porque es la nueva objetividad, Neo-Sachlichkeit, que está en auge en Alemania y que Roh es uno de los defensores de eso. Ejemplos franceses, incluidos curiosamente Leyer, por ejemplo. Bueno, en los alemanes también está Groth, por ejemplo, que no es exactamente lo mismo que otros, ¿no? Y luego algunos casos en otros países. El tercer español es, curiosamente, el cuadro que enseño no es de la época esta, sino que es más tardío, pero es bastante su estilo. El tercer español es Josep de Togores, un catalán que lo exponía Flechtheim en Berlín, y que, por lo tanto, había caído, digamos, un poco en la órbita de la crítica alemana, por eso, de repente, Roh se fija en él. Y hay una pintora que a mí me gusta mucho, que es Olga Sacharov, que es una pintora que era georgiana, pero vivía en Barcelona desde la época en que llegó allí junto con su marido, Otto Lloyd, hermano de Artur Cravant. O sea que ahí hay una conexión, de repente, curiosamente, dadaísta y surrealista. Esta pintora allí no consta como española, pero ya lo era en ese momento y siguió viviendo en la Barcelona de la posguerra, haciendo una obra bastante estimable. ¿Influencia del Roh en España? Pues toda. ¿Alguien que no necesitó el Roh para tener esa influencia? Dalí. Dalí, en este cuadro del 24, el Roh no había salido ni en alemán, estaba suscrito a Valori Plastici. Su padre le pagaba una suscripción a Valori Plastici y le pagaba también otra suscripción al L'Esprit Nouveau, la revista de Osanfan y Le Corbusier. Y aquí, evidentemente, está barajando, igual también que en el bodegón de la botella de ron, está barajando a Morandi, pues aquí está barajando a Carrà, a Sironi, pintura también italiana primitiva, en fin, todo eso en este cuadro de arrabal madrileño pintado en la época de la Residencia. Otro pintor influenciado, en este caso sí, que leen el Roh y se van, lo toman como un manual. El Roh, a mí, por ejemplo, Antonio Saura me pidió, por favor, que le encontrara un ejemplar porque había perdido el suyo, porque había sido, me dijo Saura una vez, el libro de referencia para él en el Madrid de los años 40, pues no había, o en la Zaragoza incluso anterior, o la Huesca anterior, no había nada. Su madre le regaló Los sismos de la Serna en la segunda edición argentina. También guardó una devoción total por Ramón, pero tenía una devoción total por los cuadros que había visto en aquel libro y le conseguí un ejemplar, entonces se conseguía más fácil que ahora y estaba encantado de volver a todo eso. Bueno, este cuadro de Ponce de León, de Alfonso Ponce de León, es muy conocido por el cuadro del accidente que está en el Reina. Este cuadro es anterior, del año 30, 3 años después de salir el Roh, y yo este cuadro, si tuviera que describirlo, sobre todo fijándome en la caseta blanca y el coche, que no sabemos si es un Ford T o un Fiat Valilla, pues yo diría que es un cruce entre el romancero gitano y el Franc Roh. Y este cuadro
lo reproduzco en blanco y negro porque está en paradero desconocido, no conocemos sus colores, pero este cuadro lo reprodujo Westerdahl en Gaceta de Arte. Es decir, hay que tener en cuenta que el Ro es leidísimo también por los críticos, que en la Gaceta Literaria se discute el Ro, que en la Mic de les Arts de Sitges hay una polémica entre Sebastià Gasch, que es el que hace la monografía de Ferran, de Gaceta de Arte, y Magí Cassañes, que era más partidario del realismo mágico que Sebastià Gasch, discuten sobre eso y que Westerdahl va a publicar en la Gaceta pues, un artículo sobre Ponce de León con alguna ilustración tan interesante como esta, que es un cuadro que no se ha vuelto a encontrar, en el cual pues todavía más que en el anterior parece un pintor alemán de esos tiempos. Y la tercera a destacar en ese mismo sentido es Maruja Mayo, porque Maruja Mayo es realmente, ella está más o menos demostrado que hay un cuadro dentro del libro, tendría que haber traído la imagen, no la tenía a mano, hay un cuadro dentro del libro que es un cuadro de Walter Spies, un pintor alemán, nacido en lo que hoy es Polonia, en Silesia, y que luego hoy en día un hijo mío vio, en fin, creo que hay un museo dedicado a él en Bali, porque este pintor acabó en Bali, absolutamente excéntrico y olvidado. Pero el tío vivo de Spies, no solo Maruja Mayo se inspira en él y hace otra vez un cruce entre tío vivo alemán y las verbenas que frecuenta ella con Alberti o con Lorca, sino que eso también va a influir en más gente. En concreto, hay algún poema, no recuerdo ahora de quién, pero a la hora en la ficha del diccionario cito también un poema inspirado en ese cuadro de Spies. Maruja Mayo, por otra parte, en ese momento es una pintora muy cercana a un personaje que hay que hablar de él absolutamente, que es Jiménez Caballero. Y este cuadro sería una explicación. Este cuadro pertenece a Guillermo de Osma, lo tiene en su colección particular, y son los elementos para el deporte. En ese sentido, Maruja participa del gusto por lo lúdico, por lo deportivo. Hay un libro de Gabriele Morelli, mi amigo italiano, que toca todo eso y, en general, es algo que en ese momento Jiménez Caballero va a defender esa línea, a practicar esa línea de lo lúdico en un libro titulado muy significativamente Hércules jugando a los dados, libro cuya sobrecubierta, que se ve muy pocas veces, es de Maruja Mayo. Es un libro que normalmente suele salir, yo lo tengo en rústica, pero nunca he conseguido tenerlo con esta preciosa sobrecubierta. Jiménez Caballero hay que citarlo aquí porque es una figura muy importante para Agustín Espinosa. Agustín Espinosa, en el Madrid de los años 20, donde estudia en el Centro de Estudios Históricos, pues entre los varios investigadores o escritores, ensayistas a la vez que él frecuenta, el que más cercano va a ser a él es Jiménez Caballero. Jiménez Caballero, en sus películas, en Esencia de Verbena, que es un cruce entre la película de la Sinfonía Urbana de Walter Ruttmann y la Verbena, es lo mismo que Maruja Mayo, pero en cine, en Esencia de Verbena, Jiménez Caballero saca a Maruja Mayo, saca unos cuadros de Maruja Mayo, aparecen como un plano de esa película de celebración de la verbena, donde todo está copiado prácticamente, aparte de la verbena, pero la forma está muy, muy inspirada en Ruttmann. Jiménez Caballero en esa época va a llamar a Maruja Mayo Notre Dame del Aleluya, el popularismo, ¿no? Notre Dame del Aleluya lo publica en una revista de Huelva que se llamaba Papel de Aleluyas, y él va a seguir dándole mucha importancia a esta pintora. Jiménez Caballero, en un determinado momento, me parece que es López Torres, habla de que la pintura de Domínguez, cuando empiezan a verla aquí, la que traía de París, cuando lo empiezan a ver los miembros de la Gaceta de Arte, habla de las alcantarillas. Hay un momento en que utiliza la palabra alcantarillas. Pues bueno, la palabra alcantarillas tiene un recorrido enorme y es precisamente Jiménez Caballero el que se va a expresar más al respecto. Esta otra cubierta, que también es anónima, es un motivo que parece un arp,
pero el motivo, ese grisáceo que hay detrás, parece un art, puede estar indicada por Jiménez Caballero. Jiménez Caballero en esa época visita la Bauhaus, en fin, hay mucha conexión europea, pero es otra cubierta, de momento también anónima. Jiménez Caballero defiende esa línea de la alcantarilla, de la cloaca. Maruja Mayo va a pintar cloacas y campanarios, y todo esto pues es un mundo que el propio Juan Ramón Jiménez, cuando quiera atacar al grupo de Alberti, en esas polémicas tremendas que tenía, Juan Ramón, pues va a decir, Juan Ramón, su vello natural tan puro es pervertido por sus amigos, y entonces dice, y por su amiga Maruja Mayo, que viene con expresionismos germánicos, o algo así, viene a decir, y aires de cloaca, ¿no? Retoma, o sea, la cloaca, la alcantarilla, reivindicada por los escritores o los pintores de tradición surrealista. Juan Ramón, desde la poesía pura y habiendo recibido ya ataques de Dalí, entre otros, y tal, y de Buñuel, pues reacciona muy violentamente al respecto. Maruja Mayo, su conexión canaria, en los años de Gaceta de Arte va a mantenerse. Maruja Mayo va a estar presente, también reproducciones suyas de esa época vallecana precisamente, y Maruja Mayo va a dibujar esta viñeta para Transparencias fugadas de García Cabrera. Enseño más pintores influenciados por el RO, que termino el tema RO, indicando que, por ejemplo, Ramón Gaya, este cuadro que él detestaba, siempre decía, ¿cómo te gusta tanto este cuadro?, porque a él no le gustaba ya, pero es también otra mezcla de pintura de esos años, del tipo de la que hay en el RO, y también el papel de Aleluyas, el toro, la guitarra, la mandolina, etcétera, etcétera. Y como adiós a todo eso, enseño este cuadro no muy conocido y no muy bueno, tengo que decirlo, pero que Ángel López Obrero, un pintor cordobés que estuvo vinculado a la vanguardia de signo político en los años 30, que luego fue amigo de la posguerra de Rafael Santos Torroella. Ya en la posguerra, no tengo la fecha, pero yo creo que este cuadro debe ser de los 50 o 60, es un curioso homenaje donde en una especie de ambiente un poco irreal coloca, si os fijáis, la edición de Revista Occidente del Fran Ro, y debajo coloca un número de la propia revista en el cual va precisamente una viñeta de Maruja Mayo, ya de la época un poco posterior. Tenía que haber metido una imagen que te prometí ayer, pero que cuando tuve un problema informático hoy no he podido añadir nada, con lo cual no he puesto, pero cuando hizo Isidro la exposición en la cual yo colaboré, asesorando de alguna manera, de Carlos Chevillí, que fue una exposición que por desgracia no vi, pero cuyo catálogo creo que es muy, muy interesante, y donde se había precisamente atendido a poner conexiones de Chevillí con otros artistas, y había obras de Jaume Mercader y de otros artistas, pues en concreto, manejando esas fantásticas fotografías del estudio de Chevillí, donde está rodeado de esos maniquíes y tal, había unas estanterías arriba con su biblioteca, y casi en plan lupa, que ahora hay lupas en los ordenadores, pues resultó que en una estantería alta estaba el lomo, se reconocía el lomo inconfundible con sus dos puntos rojinegros del Fran Ro. En Canarias, los pintores afines a la estética del Fran Ro quedan recogidos en este libro, que creo que se ha reeditado ya últimamente, pero que en tiempos había que buscarlo. Yo caí de casualidad, casi sin saber, sabía que era el autor de Feria, ¿no? de Stadium, que era un libro deportivo, también en la onda elementos de deporte de Maruja Mayo o Hércules jugando a los dados, pero Ramón Feria en este libro pues hace una especie de panorámica muy, muy exhaustiva de qué cosas se están haciendo en Canarias en esa época, tanto en literatura como en pintura, y en este libro nos encontramos, por ejemplo, con este retrato de Santiago Santana, este óleo, alguien probablemente sepa quién es el retratado, yo no lo sé, pero es un cuadro en cualquier caso muy de esta onda. Nos encontramos con esta obra de Rafael Clares, o Clarés, nunca he sabido muy bien, que creo que es lo único casi que conocemos de él, alumnos de la Luján Pérez. La escuela Luján Pérez, según varios testimonios, entre ellos de Felo Monzón y de Juan Ismael, me parece también lo dice, en la escuela
el Franc Ró se utilizaba como manual. Era el libro que había que comprar para estar al día, digamos. Y entonces, bueno, todos los pintores van un poco por ahí. Juan Ismael, en concreto, este cuadro totalmente maravilloso, Palmera y Molineta del 33, parece, de alguna manera, una ilustración para, aunque no sea la misma isla, pero parece una ilustración para los textos, algunas de las prosas de Espinosa en Lancelot, cuando habla de las palmeras o habla de los molinos, y este cuadro es muy Ró también, o este mismo cuadro que está en el Reina Sofía, ya del 36, el otro es del 33, este es del 36, también los elementos tienen que ver con la metafísica, tienen que ver con el quirigianismo, tiene que ver casi con un dalinismo también ya, la cabeza cortada, en fin, todas estas cosas. Y este otro cuadro, que también es del 39, que está aquí, ¿no? Me parece este cuadro, pues es extraordinario y es también un cuadro de sombras quiriquianas, con un clima que podría perfectamente estar en el Franc Ró. Luego, creo que al final también se podrían poner, no pongo más cuadros de Santana, que conocemos de esa línea, o no pongo algunas cosas primeras de Felo Monzón, cuando Marga Paz, en nuestra época del Libán, hizo la exposición Realismo Mágico, puso a Oramas, puso a Felo Monzón, no sé si puso también a Santana, a Ismael me parece que no, pero desde luego Oramas y Felo estaba presente con un panel muy horizontal, con una serie de figuras de campesinos. Bien, el Lancelot de Espinosa, no sé si decir mucho al respecto de su prosa, de la calidad y la belleza de su prosa. Es un libro donde hay páginas que las encuentro, en fin, de absoluta antología. En concreto, de la primera que me acuerdo siempre, es de la página donde el viento revuelve los folios en los que está escrito el libro. Está en su pensión, ahora hazte cazador de higueras y viñedos inalcanzables, descuelga el balcón indescolgable de la botica de Pedro Medina, destapa las casas sin tapadera de Lanzarote, está hablando del viento, desfigura los gritos de los gallos, silba tus músicas de la medianoche, entra por la ventana entreabierta de la habitación número 5 del Hotel Oriental de Arrecife y dirige el ballet de las cuartillas que Agustín Espinosa escribe sobre tus dolorosos valores. Esta página en concreto es absolutamente hermosa. El camello con su arado, al cual compara con Charlotte, diciendo que nunca se ha reído tanto. Una referencia, de repente, al Franc Ró. Esto es como un Kodak de Herbin. Un Kodak de Herbin. Si hay que hacer una edición anotada, hay que poner quién es Herbin. Auguste Herbin fue un pintor geométrico después, de abstracción-creación, y luego de la Réalité Nouvelle en los años 50, pero efectivamente está en el Ró, me parece que con un cuadro de Notre-Dame. Era un pintor que venía de cosas fauve y luego cubistas, y que en los años 20 fue practicante de un realismo muy geométrico y muy purista. Y efectivamente, Kodak de Herbin es como decir, digamos, que la pintura de Herbin tiene un punto fotográfico. Podría tener que ver con la fotografía nueva objetividad también, de alguna manera. Pero, en fin, en cualquier caso, una Kodak de Herbin o un Ica, claro, no he vuelto a la primera, no sé si es una rata de esta edición, pero dice, o una Ica de Radersheim. Anton Radersheim fue un pintor de realismo mágico, que además, curiosamente, viviría una parte de los años 30 en Toledo. Es un pintor extraordinario. La cubierta de la edición del catálogo del Imam, que está, ¿te acuerdas? Un agujero, ¿no? Es un cuadro de Radersheim de una pareja en una calle alemana, una calle muy metafísica. Pues este pintor de repente y dice una Ica, y supongo que no es una rata, supongo que pone Ica, pero me imagino que lo que está diciendo es una Leica. La Leica era la máquina alemana preferida por los fotógrafos de la nueva objetividad. En cualquier caso, esa presencia, la presencia del siglo XVIII, que es algo que Espinosa tenía siempre una absoluta fijación con el XVIII canario, fijación que va de alguna manera también a transmitirle a André Breton cuando le llevan al botánico de la Orotava, ¿no? que hay allí una presencia de eso.
el puerto de Naos, ¿no? También esas páginas son absolutamente extraordinarias. El mapa literario que hace, el mapa creacionista, porque empieza, o creacionista, o en cualquier caso, el mapa de prosa de vanguardia, de apoyatura geográfica y de mucha apoyatura en la pintura que consigue, pues hace de este libro uno de los grandes libros que hay sobre una isla. Y en ese sentido, aunque no es un libro surrealista, porque Spinoza no es surrealista en ese momento, lo va a ser en Grimen, lo va a ser en muchos otros textos, pero aquí no es eso, pero es un libro que se puede colocar en la estela de libros que van a venir después, como el Martinique, Charmeuse de Serpent, de André Breton, sobre la Martinica, o como Isla Cofre Mítico, de nuestro recordado Eugenio Fernández Granell, que fue casi el libro que a mí me inspiró, y la biblioteca de Granell fue mi fuente nutricia para la exposición inaugural del CAM, fue eso, el libro que aquí en concreto Andrés Sánchez Robaina retomó también en Sintaxis y salió una entrevista mía con Granell allí y salió, me parece, creo recordarla, el propio texto entero del libro. Es decir, que en esa estela estamos. Es un libro que todas sus prosas sobre la palmera, el camello, los lagos, la arquitectura, toda la geometría que hay, es un libro que yo en algún momento he querido promover una edición, me acuerdo que se había hablado en concreto, vamos, con Luis Palmero, habíamos hablado en algún momento de hacer una edición que yo pensaba simplemente ser el articulador, pero pensaba que Luis Palmero podría ser un pintor totalmente apropiado para este libro. Libro donde muchas veces el idioma, vamos, las palabras muchas veces remiten al mundo del deporte, al mundo del red aeronáutico, por ejemplo. También hay una presencia del filólogo muchas veces, por ejemplo, hay un elogio cuando habla del mar de Lanzarote, dice, de esto el que sabe es Ángel Balbuena Prat. Ángel Balbuena Prat, que vino aquí a esta isla como primer profesor de literatura en la Universidad de La Laguna y que escribió efectivamente ya en esa época un pequeño folleto sobre el mar en la literatura canaria, en la poesía canaria, que se ve bastante poco y luego publicó ya otro texto en plena guerra civil en Barcelona, otro texto al respecto de una historia del mar en la poesía canaria, una historia de la poesía canaria que se queda en el umbral porque no salieron más tomos, ¿no? Digamos. Aquí enseño una dedicatoria de un ejemplar de Lancelot. Yo lo tengo en un ejemplar dedicado, pero está borrado el nombre del dedicatario, con lo cual es una pena. Tengo otra cosa de él dedicada, vamos, el Viera lo tengo dedicado, el ejemplar de Ángel Lacalle, con el cual publicó manuales literarios. A José Miranda Guerra, que ha galopado sobre altos y esferas, sus inquietudes geográficas, esta lírica geografía de geógrafo improvisado, en noviembre del 29. Esta es una fotografía que Pérez Corrales, en un texto suyo, en un blog, pues es una arquitectura que él relaciona con algún escenario de la novela. No tengo tan claro qué lugar es, pero en cualquier caso la pongo, primero como homenaje a alguien que conoce muy bien todo eso, pero segundo también porque nos indica un poco el tipo de arquitecturas que le atraen en ese momento en esa isla y en general a Spinoza. Yo cuando pienso en la prosa de este libro extiendo de alguna manera un poco esos paseos suyos por plazas y por escenarios muy metafísicos, muy geométricos, muy geometrizados, lo extiendo un poco al resto de las islas y cuando veo, por ejemplo, fotografías como las que ilustran la guía de Canarias de Claudio de la Torre o cuando veo fotografías del archivo Nicolás Müller de arquitectura canaria tomadas ya en la posguerra, pues me parece que estoy muy metido en el mundo de Spinoza. Y el pintor que yo considero, digamos, de alguna manera más cercano a la poética de ese libro es José Jorge Oramas. José Jorge Oramas no estuvo nunca en Lanzarote, es un hombre recluido en su isla, es un hombre humilde, es un hombre que tiene
una dolencia que le va a recluir en un cuarto, y es el que, como producto excepcional, digamos, de su generación, pues esa misma palabra de pintor excepcional la utiliza Spinoza en algunos de los textos que le dedica. Le va a dedicar textos en prensa, le va a dedicar a la conferencia Media Hora jugando los dados, que a mí me desconcierta porque la veo que se plantea más en términos casi de psicología que de la pintura, pero en varias ocasiones más va a subrayar su excepcionalidad, su pureza, y es incluso un pintor que los textos ya de la Riva España, cuando Oramas en ese giro durante la Guerra Civil, el único textito donde hay una referencia a la vanguardia de preguerra es cuando la Escuela Luján Pérez en el año 38 organiza en Las Palmas una exposición póstuma, la primera que se le dedica, en la cual va a hablar Domingo d'Oreste y va a hablar Pedro Perdomo Acedo. Pues la nota que se publica en la prensa en ese momento es de Spinoza, que subraya la excepcionalidad también del pintor. Este cuadro, este otro que podría ser una página del Lancelot de Spinoza, Mazagán, esto es San Francisco, Tafira, Mazagán, esto que es la vista que tiene desde la habitación suya en la clínica donde está. Es uno de mis cuadros favoritos de él y es un cuadro que se ha utilizado muchísimo en libros diversos. Mi admiración por Oramas, que es muy profunda, bueno, aquí enseño la cubierta, que esta cubierta yo creo que no es de Oramas, también no sé si, bueno, luego alguien podrá probablemente descubrir de quién es esta cubierta, pero en cualquier caso yo no pienso que sea de Oramas y sería tal vez otra más de las muchas cubiertas anónimas que hay en la vanguardia española. Yo lo califiqué de metafísico solar cuando hice la exposición suya que comisarié yo mismo en el Reina Sofía, y invité a una serie de poetas y pintores a trenzar una suerte de corona en su homenaje, ¿no? Y recientemente Andrés Sánchez Robaina ha publicado este espléndido libro en Galaxia Gutenberg, Jorge Oramas o El tiempo suspendido, también con otro cuadro de los inmortales cuadros de los Riscos. Bien, en ese mismo tiempo, ¿por dónde anda Óscar Domínguez? Óscar Domínguez anda por París, como es bien sabido. Empieza como bohemio con Chambergo, con esta imagen que no deja, digamos, adivinar todavía lo que va a ser después. Continúa ya en esta imagen de un cuadro que le dedica a Domingo López Torres. Ya está metido en la vanguardia parisiense, en este caso en su vertiente un poco futurista o simultaneísta más bien en París, con esos cuadros colgados alrededor suyo, con esa Torre Eiffel, esos aviones o aeroplanos, como se decía entonces, asomando sobre los techos de París. Es una imagen que nos habla ya de su integración en esa escena, dentro de la cual, bueno, aquí le tenemos precisamente en una fotografía en Santa Cruz de Tenerife con Domingo López Torres, rodeado de algunos cuadros, que algunos están aquí en la magnífica exposición que se clausura mañana. Aquí vemos a Óscar sentado y a López Torres de pie, rodeado de esas imágenes que son las que van a traer el surrealismo en pintura a esta isla, donde ya están, digamos, atendiendo al mensaje surrealista López Torres, Gutiérrez Albelo, Spinoza y otros de la Gaceta de Arte. Ya este autorretrato del 33, que está aquí en la colección y que está en la exposición, también me ha parecido, pues ya este es un autorretrato, pero ya no estamos ante ese bohemio o ese vanguardista simultaneísta de los otros dos autorretratos, sino que estamos ante un autorretrato plenamente surrealista, donde la mano desmesurada, las heridas, la mano sangrando, en fin, el tema de la mano sangrando, la mano cortada, está en Lorca, está en montañas de cuadros surrealistas, españoles y no españoles. Domínguez practica un surrealismo
que ha aprendido cosas de Yves Tanguy, evidentemente, y ha aprendido, sobre todo, ha retomado, digamos, las cosas donde las dejó el Dalí, de pintar los sueños con una técnica muy precisa. Este cuadro, Souvenir de París, que está en el Reina Sofía, lo compré yo para el Reina Sofía, ya de algún modo está empezando a ser ya Óscar Domínguez, y en concreto en el 32, de nuevo aparece en el fondo del horizonte esa Torre Eiffel que veíamos en el autorretrato, con esas geometrías, no sabemos si radiofónicas o ferroviarias, en fin, de esa zona geométrica, y ya con una presencia del paisaje muy potente. El paisaje canario. El paisaje canario, en ese Souvenir de París, no me atrevería a interpretarlo en clave de paisaje canario. Aquí, esto creo que es del 33, es un encargo, no es un encargo, es una participación en un concurso, ¿no?, del Cabildo, el mejor clima del mundo, una pintura muy comercial, bueno, en el sentido de haberse aprendido, porque ya lo había practicado en París, el idioma del cartel publicitario francés, que es buenísimo en esa época. Es un arte donde brilla, sobre todo, un nombre por encima de todos en París, que es Cassandre. Cassandre, para el Reina Sofía compramos 2 cuadros de Cassandre, y Carlos Pérez hizo en nuestra época una exposición sobre 3 cartelistas, y uno de ellos era Cassandre. Este original de cartel tiene todo eso, tiene la simplificación geométrica necesaria por razones de impresión en los carteles de esa época, pero esas 2 casitas con esas geometrías, que ya casi parecen un palmero, también parecen unoramas por algún lado, ¿no? Y la palmera pues tiene también todo de las palmeras que escribe Espinosa en el Lancelot. El drago es algo que va a ser consustancial con el surrealismo canario, con la mirada de Bretón sobre Canarias, sobre esta isla, porque en su excursión por la isla ellos van a ver los dragos y Bretón va a entusiasmarse con los dragos, y porque además Domínguez ya lleva un tiempo con este dibujo, por ejemplo, de la colección Osma, está presente en él, es un dibujo del 33, el drago, y sobre todo este cuadro, que lo habéis traído aquí, también está en la exposición, cómo no iba a estar en la exposición, es un cuadro donde Domínguez maneja esos metales curvados o maneja el piano, en fin, cosas que están en muchos otros cuadros, pero ese drago en el cual está arriba un león metido, no, es un león, me parece, el que está allí, pues es un cuadro totalmente fundacional de una mirada sobre el paisaje de carácter surrealista, postdaliniano, pero con ese amor, digamos, por el árbol más emblemático de la vegetación canaria. En ese momento, Domínguez va a hacer esta otra cubierta, que es una cubierta donde la tipografía está muy metida en el mundo de la tipografía democrática, como la llamaban, todo en caja baja, que practicaba García de Arte, pero el dibujo tiene un punto metafísico, quiriquiano, casi más que daliniano, con esas estatuas. Yo, en lo que escribí para lo de los libros, vamos, los libros que Domínguez había ilustrado en concreto, pues, vamos, en ese tiempo de García de Arte, porque que hizo muchas cubiertas, pues la propia imagen de esa figura femenina, con una geometría casi mondrianesca por encima, yo la comparé, sobre todo por el contraste en la cabeza entre el rojo y el blanco, con los medios seres de Ramón Gómez de la Serna, que él, en la representación de esa obra de teatro, hay unos bocetos en los que se ve el medio ser negro y blanco, y se ve que eso pasó a la escena, digamos. Pues esto tiene algo que ver con eso. Y una obra todavía más quiriquiana que la cubierta que acabamos de ver es este dibujo que se publica en el número 22 de García de Arte, donde están los soportales, donde está ese suelo con losas, con baldosa, ese
caballito de ajedrez y esos caballos que tienen que ver con caballos quiriquianos también, ¿no? Es la imagen probablemente más quiriquiana que tiene el pintor. Él, al mismo tiempo, inventa la técnica de la calcomanía, que junto con el fumage de Pahlen será una de las técnicas que Breton exalte cuando escriba sobre las técnicas en el segundo surrealismo, en el momento de un Breton que renuncia a Dalí para apuntarse más bien a Mata o a Pahlen y a pintores automatistas de nuevo. Y esta cubierta, la paradoja es que se publica como cubierta para una monografía de Willy Baumeister y, según todos los indicios, Baumeister no quedó demasiado contento porque, aunque él era un geómetra que metía elementos orgánicos, aquí, digamos, la dosis de organicismo, sobre todo, no la reconoció en la medida en que no era Baumeister la cubierta, que él hacía muchas cubiertas, además, Baumeister. Esta obra que está en la colección La Fuente, ¿no? El homenaje de Gaceta de Arte, es una curiosa mezcla también, de nuevo, entre tipografía democrática bauhausiana y calcomanía, obra de Domínguez. Crimen, tampoco voy a entrar en Crimen, ya no queda mucho tiempo y además no está, digamos, en la problemática Espinosa-Domínguez, pero sí está en la problemática Espinosa-Domínguez el hecho de que también Óscar X, como solía afirmar estas colaboraciones, va a hacer una obra en la cual, de nuevo, el tema de la mano es protagonista, ese paisaje muy reducido a lo esencial, con esas nubecillas que pasan y ese túmulo con esa mano, pues de nuevo estamos ante algo que tiene un punto quiriquiano. Es una cubierta que podríamos relacionar a través de las nubes que pasan con el mundo de Lancelot. De todas formas, Crimen, aparte de Lautréamont, aparte de la negrura, aparte de ese erotismo salvaje que será algo que le van a reprochar después los vencedores, cuando en plena guerra él se pasa, se convierte, digamos, a un falangismo así y tal, pues va a haber un denunciante que va a decir aquel de crimen, aquel de las pornografías, aquel que escandalizó, ahora viene a hacernos creer, tal. En ese tema no me voy ya a meter porque sería, pero en cualquier caso, en parte es verdad que es una conversión, pero también es bastante curioso lo que cuando antes comenté la relación con Jiménez Caballero. El Espinosa durante la guerra va a recordar mucho a Jiménez Caballero en sus escritos de Arriba España. Constantemente va a estar reivindicando su relación de muchas décadas, bueno, de una década, con Jiménez Caballero. Pero ya contestando a la encuesta de la Gaceta Literaria en el año 30 sobre la vanguardia, Espinosa se declara católico, apostólico y romano. Y en algún texto de esos años, antes del surrealismo, tuvo, desde luego, un tiempo bastante Jiménez Caballerista, en el cual, en alguna ocasión, dice: yo que soy, se declara anticonstitucional de la Constitución de la República, evidentemente. Entonces, en fin, en cualquier caso, todo eso pertenecía a su etapa madrileña y cercana a Jiménez, que desaparece todo eso en la época que escribe Crimen, evidentemente, y luego retoma un poco ese hilo después. Es muy dramático todo eso y bueno, los propios compañeros, digamos, suyos de generación van a pasar un poco páginas de todo eso. El propio Westergaard o el propio Pérez Minic en el libro apenas alude a esos episodios. La cubierta de Espinosa para Crimen es una de las grandes obras suyas en este campo del libro. Y coincide prácticamente con la génesis del cuadro maestro que tenéis aquí ahora mismo, que viene del Reina, ¿no? Lo tenéis aquí, ¿verdad? Sí, vamos. ¿Cómo no? Yo pude conseguirlo también para una exposición que hice, en la cual, como habéis hecho también aquí, en concreto estaba también Millares. Yo concretamente hice para la Fundación Chirino de Las Palmas, hice Chirino, Millares, Domínguez. Domínguez como adelantado de esa mirada de la generación de posguerra a la prehistoria canaria. Este cuadro
tiene todos los elementos del Domínguez daliniano, exacerbadamente erótico, y a la vez está esa evocación de lo prehispánico, todo ese submundo tapado por la playa y por el pescador de arriba. Es un cuadro absolutamente mágico y sorprendente, que no es extraño, digamos, que figure en el imaginario canario, que fuera la cubierta de la pionera monografía de Fernando Castro Borrego sobre Domínguez, que todos hemos tenido como la Biblia al respecto, y que esté hoy en el Reina Sofía. En esa tradición se escribe, como lo habéis escrito aquí, Millares. Esto es una imagen curiosa que ha aparecido en el archivo Santos Torroella, y lo he puesto como curiosidad un poco, pero es Millares que manda una foto en blanco y negro a Santos Torroella y la colorea por encima, con lo cual el cuadro lo conocéis, pero quizás esta imagen tiene esa novedad para los que no la hubierais visto. Ahora ya ese archivo se empieza a explorar realmente. Y evidentemente está la conexión de posguerra, ya en la cual está Westerdal. Domínguez no está, pero Espinosa ya no vive. Pero Westerdal es uno de los altamirenses convocados por Matías Göritz. Este es un cartel turístico que hace como hubiera querido hacer su cartel turístico Domínguez. Aquí Göritz, antes de marcharse a México, hace el cartel turístico de Altamira. Ahí está Westerdal y ahí está Ventura d'Oreste, que va a ser exégeta de la obra de Millares. Millares llegará a Altamira en el 53, cuando el Congreso de Arte Abstracto, y hay una foto, igual que hay una foto en la que están los altamirenses de la Escuela de Altamira en Altamira, tumbaos, hay otra foto en la que están Millares tumbado también en las cuevas de Altamira. Y en esa conexión, y antes he consultado con biógrafos muy autorizados y con el propio Isidro, si no me columpiaba reproduciendo esta imagen, que es un Domínguez altamiresco. Y me han dicho ambos que esta obra sí parece ser un Domínguez, no está muy documentado en qué contexto, coinciden en darme la fecha del 52, es curioso porque Altamira de Göritz, de Westerdal y compañía, y Ferran, que había estado en Gaceta de Arte, es 48, 49, 50, y esto sería 52. No sabemos bien el contexto, pero en cualquier caso pues es bastante interesante. Millares, contando además con la conexión Westerdal, la conexión Juan Ismael, la conexión Fero Monzón, conecta con todo lo anterior en canario. Con Oramas no hay una conexión de Millares, con Oramas no la hay. Sin embargo, él va a colaborar en una revista de Vicente Marrero. Vicente Marrero reivindica a Oramas y escribe sobre Oramas en revistas de posguerra. Le va a dedicar una portada de la Revista Nacional de Arquitectura. Pero es curioso que cuando Millares crea el grupo Los Arqueros del Arte Nuevo, del arte contemporáneo, en la DAC, no va a poner una pintadera, no va a poner nada del Museo Canario, que es donde se ha alimentado, en ese museo de tradición familiar millaresca, se ha alimentado de todo ese venero, sino que va a poner una cueva del Levante español. Eso siempre me ha desconcertado, pero en cualquier caso pues, podría haber puesto Altamira, y lo que hubiera sido más lógico hubiera sido inscribirse en la línea de la cueva de Guanches dominguezca, pero sin embargo no, elige una cueva de la provincia de Castellón, me parece que es. Enseño muy brevemente ya el último acto, digamos, de la historia compartida entre Espinosa y Domínguez, que es la exposición surrealista, que es evidentemente una iniciativa en la que Domínguez tiene un peso enorme, aunque no estuviera luego físicamente en la exposición, pero viene todo esto de su mano. Esta es una de las fotografías de la exposición instalada en el Ateneo, en la cual están los franceses y están algunos de los canarios, de los tinerfeños, entre ellos con el traje más claro hacia la derecha, Espinosa. Las fotos de Westerdal, todas ellas pues, nos hablan del ambiente de fervor, de expectación, de descubrimiento maravillado del paisaje de la isla por parte de los franceses, de veneración por escuchar todas sus palabras de los tinerfeños. Es un episodio un poco parecido a lo que va a ser después el viaje de Bretón a México.
esta otra fotografía de los mismos días, o esta otra en el camello. Hay fotografías que no tenía ninguna mano para ponerlas de Westedal de Dragos, pero pongo en su lugar una fotografía que no es de Dragos, sino de una palmera, pero que tiene un punto un poco Lancelot también, que es una fotografía de una palmera según el pie en Barcelona, pero en cualquier caso también podría ser una palmera canaria. Vuelvo a poner esta imagen definitiva de este hombre que se está ahí autoarcando, que es dramático verla en el contexto de lo que va a suceder al año siguiente, cuando tenga que renegar, cuando tenga que marcar el paso con las nuevas autoridades y sea denunciado además por ello. El Boletín Internacional del Surrealismo es la consecuencia directa de la exposición. Ya en él se va, digamos, a reforzar el lazo de esa revista con los surrealistas que han estado en la isla, pero a la vez tiene razón Pérez Minic en lo que señala de que la revista, en los siguientes números, los 2 números últimos, en el formato más pequeño, parecido al de Revista Occidente, y con una tipografía todavía más bauhausiana, que también aquí está esa misma tipografía bauhausiana, pues no va a ser solo surrealista, puesto que va a estar muy presente Baumeister, Arp, Nicholson, en fin, muchas. Y en general, a lo que apuntaba la revista en ese momento, apuntaba a una relativa independencia, no se convirtieron, digamos, en una sucursal en ese sentido. El cuadro que aparece en el boletín es El Cazador, que está hoy en el Museo de Bilbao, y Domínguez, circunstancias dramáticas, vuelve a París después del golpe. Esta imagen es una obra que está también aquí en la colección, es muy emblemática porque es la puesta en 3 dimensiones del tema de las latas de conserva, que es muy suyo, y es, de nuevo, el aire de París. Y en París es donde se va a producir la etapa, a mi modo de ver, que tiene más que ver con, precisamente, el mundo de la propia isla. O sea, esa etapa de las islas, del archipiélago, esa etapa de la pintura cósmica. En la etapa cósmica, la apisonadora de la rosa, Madame, con esos cactus, ¿no?, por allá, y esas vegetaciones y esos cactus y esas montañas que se confunden a veces con el cielo, el mar apareciendo. Este es uno de los cuadros que no sé dónde ha acabado este cuadro, pero fue de la colección de Ernesto Sábato, el escritor argentino que conoció a Domínguez en el París de los años 30, cuando él estaba estudiando en la Sorbona, y que, en fin, es uno de los cuadros, yo creo que más prodigiosos de ese conjunto de pinturas cósmicas. Este mar combinado con las conservas, estos sifones que están aquí, combinado con calcomanías, combinado con montañas. Este otro que también es bastante parecido al de Lancelot, son imágenes que parecerían de alguna manera vistas aéreas, ¿no?, sobre el Atlántico. Parecen formaciones de nubes inquietantes, podrían ser torbellinos en el mar. Todas estas obras es bastante singular que no estén pintadas aquí, sino que estén pintadas allá, y que todas ellas constituyan, digamos, la región donde Domínguez da lo mejor de sí mismo en esta asimilación. En algún momento el propio Pérez Minic, no vuelvo ya a la cita literal, pero dice: Domínguez ha manejado recuerdos de infancia, ha manejado recuerdos de paisajes, ha manejado recuerdos de las ciudades, de los pueblos canarios, de los paisajes. Eso es verdad y coincide en ese recordar, que lo vamos a encontrar también en Le Deux qui se croisent, en algunas de las imágenes de playas negras, en fin, todo eso
tiene que ver, de alguna manera, con el imaginario del propio Agustín Espinosa. Casi no he dicho nada de Crimen, pero en Crimen hay también mucho paisaje de la isla. Hay mucha plaza, hay ángelus, hay a veces recuerdos incluso que podrían tener que ver con el simbolismo, ¿no? Y bueno, es significativo, encuentro significativo que hablando de algún otro poeta, por ejemplo, Espinosa, hablando de Gutiérrez Albelo, hable de Francis James, ¿no? Por ejemplo. Francis James, poeta del Ángelus, poeta católico, como lo será después, después de la guerra de Gutiérrez Albelo. Aparición sobre el mar, también aquí en la colección. Época litocrómica. Y aquí el Lancelot. El Lancelot es un cuadro definitivo en ese sentido, hermano de todos estos que acabamos de ver, construcciones entre el mar y el cielo, en fin, torbellinos. Este cuadro, yo ahora mismo, ¿dónde está? ¿Lo podemos? La colección de Filipaki, ¿no? Sigue, joder, sigue. Bueno, pues sí, pues por ahí sigue. Y yo lo he intentado y no sé, es casi imposible, ¿no? Lo hemos intentado, sí. Sí, pues eso, el toro herido en el Iván, otro de platillos volantes también con esas formaciones aéreas, paisaje cósmico, el cometa aquí en el TEA, o el soplo, los caracoles, paisaje cómico, ex colección Leo Mallet, otro escritor que estuvo cercano a él, y el último, y con él termino, este Saltamontes del TEA. En fin, estas reflexiones solamente para decir que a mí, desde luego, me parece que entre los grandes definidores de lo que, parodiando a Cintio Vittieri, podríamos llamar lo canario en la poesía, están Espinosa, todos los demás escritores de Gaceta de Arte, Óscar Domínguez y Oramas, que ha estado metido aquí un poco de rondón como el pintor más espinosiano, a pesar de que Espinosa no me convenza tanto su mirada sobre Oramas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, simplemente, sí, como vamos un poquito pasados de tiempo, simplemente quería preguntarte por la relación. Hemos dicho que es curioso, llamativo el título, el lema que Domínguez coloca a su pintura, ¿no? En el año 39, Lancelot, sí. Y a veces, bueno, hemos establecido una relación de la cual no sabemos si es cierta certeza o no, pero... Yo, vamos, no sé, aquí hay muchas autoridades en Domínguez, en Espinosa, vamos, yo tampoco lo soy, pero me parece a mí que no puede haber un Lancelot en el año 39 por parte de Domínguez que no sea el de Espinosa. Sí. O sea, vamos... Ya digo, yo veo más espinosiano a Oramas que a Domínguez, pero el hecho de que haya ese cuadro, vamos, lo ubica en el mismo mapa, ¿no? No, porque incluso coincide con la muerte del propio Espinosa en el año 39, parece casi como un homenaje o un azar objetivo, ¿no? Un azar objetivo. ¿Sabría Domínguez, vamos, eso los biógrafos y grandes estudiosos de él quizá tengan respuesta, ¿sabría Domínguez que había sido de Espinosa y sabría de su deriva en Arriba España? Pues no lo sé. Quizás no, porque a lo mejor si lo quizás podría haber el mismo renegado y decir no lo voy a llamar Lancelot, ¿no? Yo creo que fue más fuerte, aunque lo supiera. En fin, bueno, es un momento muy dramático el del 39, el de la muerte de Espinosa, va a ser el de la Segunda Guerra Mundial, en el 40 la invasión. Bueno, yo di... ¿Se acuerda algún asistente y de una tertulia después? Yo creo que en ese mismo di una conferencia sobre Domínguez en el París de la Segunda Guerra Mundial, ¿recordáis? Donde acabamos, Fernando y yo, en la cena posterior estuvimos evocando temas complicadísimos y tal de esos años, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hoy no es ese el tema.
Pero a mí me parece que en la tormenta del mundo, vamos, hay un libro de un escritor argentino, un ensayista muy bueno argentino, que se llama Argentina en la tormenta del mundo. Me parece un título sensacional. Claro, es la tormenta que encima allí el peronismo, luego los antiguos nazis que llegan, y bueno, la tormenta del mundo, de la cual Argentina fue neutral, pero bueno, de esa manera. En cualquier caso, en la tormenta del mundo, pues claro, dos vidas totalmente distintas que han coincidido en los años de Gaceta de Arte, y un pintor en París pinta un cuadro y está poniendo un título que es un título que yo creo que es el de Spinoza. No creo que, o sea, entre otras cosas, vamos a ver, Spinoza era un filólogo que dentro del libro Lancelot hay un montón de consideraciones sobre la historia de Lancelot, en fin, y la leyenda y tal, no sé qué. En el caso de Domínguez no hay un filólogo, hay alguien que simplemente se acordará de eso y puesto que está pintando cuadros que yo creo que son todos ellos una especie de retorno delirante a los paisajes natales, pues le hace un homenaje al amigo, ¿no? Al cual le había hecho una cubierta de libro, lo había tratado y lo había apreciado, ¿no? Por ahí. Sí, Fernando. Bueno, sobre la pregunta que le hace Isidro a Juan Manuel, que me parece pertinente, ¿no? ¿Cómo es posible que en el contexto sociopolítico del momento Óscar Domínguez rinda un homenaje a Agustín Espinosa? Y entonces la pregunta, según yo lo entiendo, tiene que ver con la información que podía tener Óscar Domínguez acerca de la deriva política de Agustín Espinosa. Yo creo que no hay ninguna duda que estaba al tanto de todos. Estaba al tanto, ¿no? Estaba al tanto porque él nunca perdió el contacto con Westerdahl. Nunca. Seguramente a través de Westerdahl supo todo lo que estaba ocurriendo cuando él huye de las islas para salvarse, porque evidentemente corría peligro. Domínguez corría peligro, ¿no? Entonces todo lo que le ocurrió a su gran amigo López Torres, todo eso. Y en el sentido contrario también sabía a que Espinosa, sí. A Espinosa, igual que Juan Ismael. Juan Ismael también tiene una deriva hacia el falangismo tremenda. Sabemos, ¿no? Sí. Todo eso son cosas que se sabían porque el informante de Domínguez era Westerdahl. Y luego, otra cuestión. En ese momento, Domínguez, aunque siempre fue un hombre de izquierda, no tenía una obediencia política determinada como la que tuvo después cuando se hizo gran amigo de Picasso y de Paul Eluard. Si hubiera coincidido este cuadro con el periodo Picasso de Domínguez yo estoy casi seguro que no se hubiera atrevido a ponerle ese título, porque el cuadro sí hubiera existido, pero con otro título. ¿Qué más da? El cuadro es magnífico independientemente del título. Entonces, la referencia es muy explícita. Sí, pero yo creo que es explícita y es más fuerte eso que lo otro. Vamos. Que la ideología. Pero el Domínguez ideológico, claramente ideológico, de la posguerra, cuando está muy cerca de Picasso y muy cerca de Paul Eluard, ese no lo hubiera hecho, porque de Paul Eluard no se podía ser amigo si no es que tú tuvieras una afinidad ideológica, porque el propio Paul Eluard no te lo permitía. Estuve a punto de poner, pero al final no la puse. Hubiera sido una bonita final la foto en que está saludando la tumba de Desnos, en el entierro de Robert Desnos. Claro. Esa foto es muy de ese momento. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a acabar aquí entonces. En cualquier caso es una pintura que ciertamente, como decíamos, hemos intentado traer en alguna ocasión, pero es una colección muy complicada, neoyorquina, de esos cuadros maravillosos que están dispersos. No lo prestan nunca. No. Hay, bueno, incluso
el coleccionista tiene otras pinturas también, que pudimos verlas en Marsella en 2005, ¿no? Que para esa ocasión, que era la primera exposición de Domínguez en Francia tras su muerte, pues en fin, pudieron coleccionar y realmente la pintura es maravillosa y, como tú has dicho, refleja. A mí me gusta pensar más que es una cuestión de azar objetivo, que de alguna manera, en fin, está ahí la muerte del amigo, está la referencia de la isla, pero toda la catástrofe que está, que está en cierto modo cayendo sobre la tormenta Europa, del mundo. La tormenta del mundo, como dicen, ¿no? Muchas gracias a todos. Mañana saben que acaba la exposición La conquista del mundo por la imagen. Tendremos un último acto a las 12. Gracias a todos por la asistencia y nos vemos pronto.